Soy Daniel Pose y esto es Dep Comunicación. Hoy tenemos el placer de tener un invitado muy especial, el escritor y periodista Manuel Ernesto Rivas, quien nos va a contar un poco de su vida, de sus procesos creativos y de su trabajo. Bienvenido, Manuel. Y aquí estamos, en Dep Comunicación, y estamos con un invitado especial, con Manuel Ernesto Rivas, un escritor, periodista de larga trayectoria en el noroeste argentino, y obviamente que está, porque siempre lo hizo, pero digamos, siempre escribió, pero ahora digamos está lanzando, ¿no? Está mostrando lo que hace, y queremos que nos cuente un poco, ¿no? Y para empezar esta entrevista, según sus propias palabras, nos gustaría que definas o te definas quién es Manuel Rivas. Manuel Rivas es un señor que se dedicó muchos años al periodismo y su pasión por la literatura es como que la fue llevando en paralelo, pero de un modo no muy visible. Entonces, la pandemia nos azotó a todos. Digamos que escribí muchísimo durante la pandemia, me activé bastante, recitales poéticos, algunos ciclos literarios, por ejemplo, los organizados por Marc Bauzá, un gran amigo, acá en Las Talitas, y eso me a otros autores de la provincia, saber qué es lo que estaban escribiendo, qué es lo que hacían, cuáles eran las temáticas que abordaban, y ver que en esa diversidad de enfoques, de alguna manera nos íbamos conociendo y es como si entabláramos un diálogo cultural, te diría. Y allí fuimos conociéndonos con grandes amigos, escritores, y que realmente nos han ido dando algunos espacios con su generosidad, y en paralelo nosotros ya en la pandemia pensamos que había escritores aislados, lectores aislados, gente con mucho miedo ante esta situación histórica, y dijimos, vamos a crear una sección que se llame Escritores contra la Pandemia, en donde los escritores que están aislados puedan publicar un cuento, un poema, alguna cosa que se les ocurra, con una mini biografía, una fotografía para que se los conozca, y los lectores que estaban aislados tuviesen la oportunidad de conocer a otros autores que no son los que están en los circuitos usuales de las editoriales. Bien, digamos, en este juego dialéctico que vos estableciste, ¿no? Con otras voces, con esas voces a veces ocultas, invisibilizadas, es que de pronto, en un momento, decidís lanzar un libro, pero digamos, ¿cómo es tu cercanía, digamos? ¿Cómo es el nido, digamos, del cual vos en algún momento sentís que la literatura es un camino en el cual vos transitas con placer? Y justamente lo sentí en varias participaciones que tuve en el Mundial de Escritura. Es más, ahora estamos en el Mundial de Escritura, 14 escritores que vivimos en distintos lugares del país, y tuvimos algunos participantes que estaban en España, por ejemplo, o en Israel, y hemos logrado entre todos conformar un equipo en el cual nuestras maneras de escribir son distintas, nuestras voces autorales, pero nos hemos complementado con un respeto y con una amistad que me ha pasado el año pasado en la Feria Internacional del Libro, conocerlos personalmente, y nos abrazamos como si fuésemos amigos de muchísimos años, con un afecto y un sentido de amistad hermoso, hermoso. Y eso realmente nos ha dejado esto
de la pasión por la escritura, nos ha dejado esa amistad virtual en un principio, y que en realidad después concreta cuando uno se conoce personalmente y vos dices, wow, esto me ha dejado esta pasión por escribir, y especialmente en esa pandemia en donde han surgido varios libros, porque han surgido 2 libros de cuentos, 2 de poesía, una novela que la tenía dando vueltas y la terminé, muy ardua porque son como 81 capítulos, y hasta ahora impublicable, porque imagínate, semejante extensión está medio complicado, pero ya tendrá su momento. Y además una pequeña novela que está a medio de escribir también, que pienso terminarla este año dándole y dándole hasta que sea un libro ya completo. ¿Qué es lo que te inspira en ese momento inicial en los procesos creativos? O sea, ¿qué es lo que te marca para decir, aquí una historia que vale la pena contar, aquí tengo ganas de decir, aquí tengo ganas de mostrar? ¿Qué es lo que te impacta? ¿Qué es lo que te atraviesa, digamos, para poder decir, aquí empiezo? Me impacta la realidad por mi labor periodística, porque el hecho de trabajar muchos años en medios gráficos, yo empecé en el diario El Siglo XXI, que después se llamó El Siglo, un diario que duró casi un cuarto de siglo, 24 años de existencia tuvo. Después estuve en el Tribuno 11 años, y ahora tengo mi propio diario, que es el diario Cuarto Poder, que es un diario digital. Y de tanto ver la realidad y de tanto ver los hechos como noticia, porque vos ves algo y decís, ya estás titulando, copeteando y más o menos cómo va a ir el texto, te surge de una manera casi natural. Entonces, eso se ha transformado en una especie de fuente, materia prima, también para la literatura. Y con la libertad de poder transformar esa realidad o contarlo en otras palabras que no son tan neutras, quizá, porque bueno, la objetividad cero no existe, pero uno tiene que utilizar un lenguaje distinto cuando escribe para un diario o cuando está haciendo una ficción. Y a veces, por ejemplo, googleo noticias curiosas, y a partir de ellas he escrito varios cuentos. eh, digamos, son distintas los métodos por los cuales accedo, o por ahí charlando con algún escritor, amigo, me dice, che, vos te animás a escribir un cuento sobre tal cosa. Y así me pasó con el cuento La Búsqueda, que está en la antología hecha por el escritor Juan Ángel Cabaleiro. Fue una charla que tuvimos con el licenciado Miguel Ángel Figueroa, en donde te animas a escribir un cuento que sea como una búsqueda, que sea como la Odisea de Ulises. Y entonces el personaje se llama Ulises, el hijo se llama Telémaco, pero es otra búsqueda, es una búsqueda más profunda, más hacia el interior de los personajes. Y la esposa de Ulises teje día y noche. Pero no es que teje esperándolo al marido, teje día y noche y no le da bolilla al marido. O sea, le damos una vuelta de tuerca nosotros a las historias que uno ya conoce. En este caso lo hicimos así. Pero son desafíos que van surgiendo en los grupos. En este caso estábamos en el espacio de Picuro, que lo coordina Miguel Figueroa, el licenciado, y
y la profesora Noelia Mónaco. Después, también en muchas charlas que tenemos con Gustavo Díaz Arias y con Verónica González, que con ellos hemos creado la Asociación Ilícita de los Poetas Muertos, Alejandra Pizarnik. Y le pusimos ilícita porque éramos más de dos, era una reunión ya de más de dos, era ilícito ya. Y bueno, se fueron sumando otros. Además, estamos, varios de los que te mencioné, estamos en el taller repentista que maneja, creó y dirige la escritora Inés Cortón. Y todo eso nos ha ido enriqueciendo. Muchos de los que participamos de los mundiales de escritura somos de ahí, del taller repentista, de la asociación ilícita, de los epicuros. Hay muchos que estuvieran en los epicuros. Y bueno, hemos hecho un grupito. Acá en Tucumán tenemos un grupito de mundialistas, en Buenos Aires otros, y así, en distintos lugares. Y qué interesante este juego, ¿no? Esta cosa lúdica que propones desde un lugar de la resignificación y obviamente desde la búsqueda. Ahora hablemos de tu último libro, ¿no? De Guantes Amarillos. ¿Cómo fue el Sí. proceso de escribirlo? Y que nos cuentes la particular de su presentación. Sí, bueno, Los Guantes Amarillos es un libro que surge como un homenaje, porque esta novela a la que yo aludía, que ya está terminada, pero es un tremendo libro en cuanto a la extensión, y bueno, ya lo publicaré en algún momento. Es un homenaje que yo le escribiese la historia de su vida. Entonces yo le decía: hay tiempo, mamá, te voy a grabar, voy a tomar nota, y lo vamos a hacer. Y finalmente las circunstancias de la vida hicieron que le viniese un infarto cerebral, y estando en la terapia, ya deteriorándose permanentemente, yo ya veía el desenlace. Yo le hablaba todas las veces que entraba al oído y le decía cosas, lo mucho que la quería. Y llegó un momento que le dije: mira, lo voy a cuidar a los chicos, anda tranquila. Los chicos tienen más de 40 años, te aviso, son mis hermanos. Y voy a escribir la historia de tu vida. Anda tranquila, gracias por todo lo que hiciste. Y bueno, al otro día se fue mi madre de este plano. Pero me faltaba hacer un homenaje a mi padre. Y a mi padre le fascinaba el boxeo, y yo me recuerdo sentado ante un televisor blanco y negro a su lado viendo peleas de boxeo. Indagando, mi padre, cuando fue a la Marina a hacer el servicio militar, boxeó en el torneo interno de la Marina. Y fui recogiendo anécdotas, y también recordé que él, en un momento dado, contó, ya siendo un hombre adulto, yo era chico, y contó que él tenía un juguetito. Él vivía en el campo, tenía un juguetito que era un boxeador, que tenía un mecanismo y que movía las manitas, y que era su único juguete. Un día llegó una visita con un chiquito, le prestaron el juguete. Cuando el chiquito se iba, lloraba porque quería el juguete. Y los padres en esa época no pensaban en la psicología ni en el daño, le regalaron el juguete. Le dijeron: vos ya estás grande, regalale al chiquito el juguete. Y el chiquito se lo llevó. Y mi padre, con 40 años, lloraba cuando contaba eso. Y yo dije: tengo que hacerle un homenaje a él con lo que más le gustaba. Y escribí un cuento que se llama Los Guantes Amarillos, que es de un boxeador. Es la historia de un boxeador ficticio que está de vuelta, pero que tiene su última oportunidad de triunfar. Ese, digamos, es el escenario. Y este boxeador consiguió unos guantes amarillos que no son el color amarillo no es de buena suerte en el boxeo.
La mayoría de los boxeadores pelean con guantes negros, rojos, pero amarillo es poco usual. Ni siquiera en el teatro, ¿eh? El amarillo es esto. Exacto, entonces, claro, entonces él como que tiene que luchar contra su destino, de su circunstancia, de que es la tercera vez que pelea, y ahí aparece Nicolino Loche, todas las veces que él trató de llegar y no pudo, porque se le interpuso otro que tenía más luz. Y él tiene que exorcizar esos guantes en ese combate contra un boxeador más joven. Entonces, esa historia es la que quizás no sea el mejor cuento, pero es un homenaje que yo le hago a mi padre. Hay otros cuentos en ese libro que están muy buenos también y que podrían haber sido tranquilamente el título del libro, pero ese cuento tiene un matiz especial y cuando lo presentamos en la Feria del Libro con María Belén Aguirre, una grosa que tenemos nosotros en Tucumán, quizás no tan valorada o tal vez atacada en algunos momentos, porque nosotros, como que el ámbito literario es un ámbito que a veces está lleno de mezquindades y de egos demasiado grandes, y creo que si lo pudiéramos definir, podríamos decir que es un mar de tiburones. Entonces yo a los amigos del Grupo Mundialista, del Taller Repentista, de la Asociación Ilícita, de todos los lugares en donde me siento parte, les digo, si la literatura es un mar de tiburones, seamos delfines, vayamos en grupo, Sí, ¿no? nos defendamos entre nosotros. Porque la generosidad en el ambiente literario es a veces algo escaso, ¿no? Como la lealtad. Sí, Yo recuerdo un gran poeta tucumano llamado Tati Lasso, aguilarense, que él solía decir que a veces prefería estar en un pozo con 3 leones hambrientos que en una reunión de literatos. Porque, sí, por el tema del ego. Ahora, la presentación fue muy particular, la presentación que hiciste en Tucumán, porque la, alarmaste todo como si fuera un ring de boxeo, ¿no? la que hicimos en Tucumán fue tremenda, el director de letra casi se cae de espalda, este, Horacio Singer, pero ¿qué hice yo? Estábamos en la carpa mayor y habíamos preparado como en la mesa en donde estaban las dos presentadoras, mi prologuista Nancy Olivera y María Belén Aguirre, que se enamoró del libro de inmediato y una gran amiga me fue a hacer el aguante. Y en el medio estaba la silla mía vacía y había como unas cuerditas que parecía un supuesto ring, pero yo no aparecía por ninguna parte. Estaba en la carpa de al lado donde guardan las cosas, estaba ahí vestido de boxeador, con bata, con todo. Cuando escuché la música de Tanguera, que es de Mariano Mores, la banda sonora de la película Gatica el Mono, entro como si fuese a una pelea, a subir a un ring. Y se sorprendió y aplaudían porque yo iba tirando golpes como hacen los boxeadores, moviendo así el cuello, descontracturándome para entrar a la pelea. Y lógicamente que todo el mundo era una locura y había gente afuera de la carpa, una cantidad de gente enorme que no tenían lugar, no había lugar para todo. Era como hubiese sido bueno hacerlo en Villa Luján, te digo. No, Y realmente sí, fue sí, muy bueno porque estaba la campanilla, cada uno de los, había gente del público que levantaba los carteles, primer round, segundo round, porque lo habíamos dividido en momentos a la presentación. Y fue todo muy boxístico. no, aparte qué lindo porque toda esa performance que armaste, ¿no? Desacralizó, porque el problema a veces de la literatura es que está como demasiado acartonada o mistificada Sí, desde un lugar, que lo que tenemos que hacer es justamente no solamente resignificarla, sino desacralizarla, ¿no? Porque si la sí. desacralizamos, quizá la gente en general, sobre todo la gente común, la siente más cercana, ¿no? Y se siente más partícipe. Sí, yo creo que esa fue una de las claves de la presentación del libro y del éxito del libro que se agotó. Se está haciendo, la editorial La Papa está haciendo una reimpresión gracias a la generosidad
Pablo Donzelli, y realmente nosotros fuimos haciendo como algo de a poco. Por ejemplo, en la foto de mi perfil yo aparecía con unos guantes y me comentaban, qué bien que estás haciendo deporte, Manuel. Y yo decía, no, no estoy haciendo ningún deporte. Y me dice, pero estás ahí con los guantes. No, no. Después se viene un knockout literario, poníamos carteles, se viene un knockout literario. Entonces, por ejemplo, Andrés Kirchner, que es el que hizo el corto de presentación de la Feria del Libro de Buenos Aires y del Mayo de las Letras, e hizo un corto con una película vieja de Gatica el Mono, en donde decía, se viene un knockout literario, y la verdad que estuvo muy bueno eso, lo empezamos a difundir, y generó mucha expectativa al punto de que acá en Tucumán no cabía un alfiler y la gente estaba afuera, desde afuera veían la presentación, que la verdad que estuvo muy buena. Yo negocié ahí para que me pongan al último, porque justo me querían cambiar de horario. Dije, sí, sí, pero me dan 20 minutos más, sí. Entonces, esos 20 minutos le sacamos el jugo tremendamente. Y bueno, en Buenos Aires, en la Feria del Libro, como no podíamos hacer semejante circo, yo me vendaba las manos, mientras María Belén Aguirre leía instrucciones para vendarse las manos, leía el decálogo del boxeador y otro poema relacionado al boxeo. Cuando yo me calzo los guantes, ella dice, ahora podemos dialogar con Manuel Rivas sobre el libro Los guantes amarillos. Y ahí fue todo, pero todo el mundo estaba mirando qué hacía yo y escuchando qué decía ella, como que no entendiendo un poco de qué se trataba, pero era, como le gusta a María Belén, muy performático, y realmente cuando miro hacia atrás y recuerdo lo que hicimos en el Mayo de las Letras, digo, qué audacia, porque podíamos haber hecho el ridículo también, pero salió bien, salió bien. Y esto del marketing no lo inventé yo. Oliverio Girondo, cuando lanzó Espantapájaro número 11, hizo un espantapájaro gigante, lo puso en una carroza y lo paseó por la ciudad de Buenos Aires. O sea, no está nada, está todo inventado. Y creo que el escritor, y especialmente el escritor que necesita un poco de visibilidad, es lícito que lo haga, es lícito, pero eso conlleva una gran responsabilidad, porque vos llamás la atención, generás mucha expectativa, pero después tenés que cubrir esa expectativa con unos buenos cuentos. Y eso creo que fue lo que ocurrió con Los Guantes Amarillos, que ahora está en vías de aparecer La Fuente de Medusa, que es como un hermanito menor de Los Guantes Amarillos, como un primo, porque es un libro que tiene mucha diversidad temática, lo mismo que en Los Guantes Amarillos. En Los Guantes Amarillos se tocan muchísimos temas, y se revaloriza mucho también el rol de la mujer. En muchos de los cuentos se revaloriza mucho el rol de la mujer, y eso es importante. Bien, sabemos que venís a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? A la que viene, a la que tenemos mañana. Sí, sí. Y te vamos a ir a ver, porque bueno, estamos en Buenos Aires y que nos queda un paso. Y obviamente vamos a hacerte una entrevista ahí, nada más, quizás en el ámbito de la Feria del Libro. Pero bueno, quiero que me cuentes esto, cuándo venís, cuándo crees que estás acá, para que la gente, bueno, que ve Dep Comunicación se entere un poquito. Y bueno, y desde ya agradecerte profundamente todo este tiempo que nos brindaste, todo lo que nos contaste, porque tiene una riqueza extraordinaria y porque la gente conoce mucho más, ¿no? Porque obviamente te conocen por tu literatura, te conocen como periodista, pero están conociendo ese lado de Manuel Rivas, que obviamente que quizás es uno de los rincones o uno de los espacios que es el que produce todo lo demás, ¿no? Lo mágico. Sí, la verdad que mucha gente me conoce más por el periodismo, pero anduve por todas partes el año pasado, todos los encuentros posibles,
y, y he conocido a muchos escritores, muy contento por eso. Y también me ha dado la posibilidad de conocer a muchos autores que también participan de aquella vieja sección que era Escritores contra la Pandemia, se transformó en Letras de Fuego, así se llama la sección. Entonces los escritores siguen aportando allí sus trabajos para que la gente los conozca, y quedó ese vínculo como un puente virtual entre los escritores y la gente. Nosotros vamos a estar en la Feria del Libro el 30 de abril, presentando, no sabemos todavía si la reimpresión de Los Guantes Amarillos, que es lo más probable, o la fuente, pero me permito soñar que si está la fuente de Medusa, la vamos a presentar. Y el día siguiente, el 1 de mayo, vamos a estar con la mesa de escritores de Las Talitas, junto a la escritora Romy Carrizo con su poemario A Flor de Piel, y junto con el poeta Marx Pausat, también de Las Talitas, con su poemario 30 poemas para leer, para ser leídos en la Estación Espacial Internacional. Sí, medio largo el título, pero los poemas están fabulosos, y bueno, yo sería el único ahí que capaz que leo algo de narrativa, pero ellos van a aportar todo su caudal poético. Estaremos ahí. Bueno, obviamente, y te queremos agradecer por este tiempo, y muchísimas gracias, y bueno, desde ya contar con nuestra presencia. Muchas gracias, Manuel Rivas, por tu tiempo, por tu espacio, por tus ganas de contar y por tu talento. No, gracias a vos, Daniel, y realmente es loable esto de también esa generosidad tuya de ser un escritor consagrado, un escritor conocido, exitoso, pero que también le abre las puertas al resto de los escritores. O sea que vos también sos un delfín literario. Tendríamos que hacer así una nueva asociación, pero de delfines literarios, una hermandad de delfines, en la cual los escritores que tienen esta vibra, esta generosidad, puedan estar ahí todos reunidos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vos. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.